geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Mañana se ven las caras el presidente de Estados Unidos y el presidente de China, Donald Trump y Xi Jinping. Y no es un encuentro bilateral más, es una cita relevante. A simple vista, lo primero que nos llega es un encuentro que busca rebajar tensiones comerciales y tecnológicas. Pero de una manera o de otra, esto es el colofón, el final de un mundo que hemos conocido durante 3 décadas. Hay que recordar que cuando colapsó la Unión Soviética empezó lo que podemos denominar como Pax Americana, esos 30 años en el que el dominio de Estados Unidos ha sido prácticamente absoluto, monopolar. Primera potencia militar, económica, tecnológica, agente y árbitro indiscutible del sistema global, en una economía abierta, con una capacidad para proyectar poder, pero eso ha sido de esa manera unívoca hasta ahora. China llega a esta cumbre sin haber superado, ni mucho menos todavía a Estados Unidos, ni en poder militar ni en poder económico. Pero por primera vez desde la Guerra Fría, Washington se sienta a negociar con un rival que le trata de tú a tú, y en este caso, a diferencia de la Unión Soviética, que es relevante para gran parte del sistema sobre el que construye Estados Unidos su propia superioridad, que no es un antagonista, que es un partícipe de tu propio sistema y que es ya imprescindible para que tu sistema funcione. Pekín ha conseguido lo que Moscú nunca logró, ser indispensable para el funcionamiento del sistema global. Domina partes del mundo sin las cuales el resto no puede funcionar. Tenemos evidente, lo hemos mencionado hasta la saciedad, el refinado de las tierras raras, pero también la cadena de suministro industrial partiendo de esa fábrica del mundo que es ahora mismo Asia, la producción de batería, las manufacturas de los paneles solares, buena parte de la infraestructura de comercio marítimo global. Sin duda es un elemento imprescindible para la arquitectura comercial y económica mundial. Estados Unidos sigue siendo, no obstante, el corazón financiero y militar del planeta, nadie lo duda, pero el sistema nervioso de la economía mundial pasa cada vez más por China y eso obliga a Washington a tratarla con un cierto respeto. No domina el mundo, pero ha logrado que el mundo no pueda prescindir de ella. Esa es la gran virtud que tiene ahora mismo China cuando Xi Jinping se sienta a la mesa con Donald Trump en una reunión más que relevante. Hay que recordar que el ascenso de China tampoco ha sido a partir de conmociones, no ha sido abrupto, ha sido progresivo, silencioso, un poco en línea con lo que todos esperamos en el cliché del comportamiento chino, con esa mirada de largo plazo y esa paciencia infinita. China está escribiendo su propia versión de la globalización con la Ruta de la Seda y constituye el mayor proyecto geoeconómico de la historia moderna. Tiene resistencias, tiene críticas, pero ha logrado lo esencial. Xi Jinping dirigiendo esta China, evidentemente, gran parte del mérito es de Deng Xiaoping con una visión largoplacista encomiable, no lo podemos olvidar, pero la concreción última la está haciendo el presidente actual. Convierte a China en el socio imprescindible para decenas de países. Trump lo sabe y por eso llega a la cumbre con un discurso de equilibrio, de presión, de intentar encontrar los aspectos que necesita sacar de China, pero sin la soberbia y la altanería que caracterizan al presidente de Estados Unidos en otros foros. El orden internacional que se configuró en el comienzo de los 90 está agotado, pero no lo podemos olvidar tampoco, el nuevo orden no existe, no está configurado todavía. Nadie sabe si nos dirigimos hacia una nueva hegemonía, quizá asiática o quizá compartida, a un sistema más caótico, que no tenga un centro, que no tenga unas jerarquías claras. ¿Será un mundo bipolar? ¿Será un mundo multipolar? O como algunos expertos plantean, será un mundo ceropolar en el que no habrá una autoridad dominante, una hegemonía, no habrá el típico hegemón, sino que habrá alianzas cambiantes y el poder se medirá por la capacidad de resistir y a la vez de influir en el vecino y de lograr acuerdos coyunturales concretos. No lo sabemos, pero evidentemente de eso es de lo que se trata la reunión de mañana. La cumbre de Corea del Sur nos permite ver en qué punto del camino estamos. China llega a la mesa con autoconfianza, pero también exigida, porque Estados Unidos sigue siendo ese hegemón, aunque ya no lo sea.
en solitario y ya no lo sea de forma total y absoluta como en los últimos 30 años. Hemos visto cómo, además, desde que en 2009, grosso modo, Barack Obama girara la mirada desde el Atlántico hacia el Pacífico, sabemos que hay multitud de iniciativas como AUKUS o como Quad con las que Estados Unidos quiere controlar de una manera o de otra el Indo-Pacífico. Es evidente que el mundo ya no se mueve en torno a un solo eje, pero es evidente también que las dos potencias que se lo pueden disputar son las que se sientan a la mesa en Corea del Sur. La cita de Xi Jinping y Donald Trump simboliza en realidad, como digo, un cambio de era. China no busca imitar a Estados Unidos, no busca reproducir su modelo, busca ofrecer otro modelo con un predominio económico, con una suerte de diplomacia de otro tipo, no con bases militares fuera de sus fronteras, como tiene con cientos Estados Unidos, pero quiere garantizar la interdependencia y quiere garantizarse también tener el control. El ascenso chino, lo sabemos, no ocurre en el vacío, ocurre frente a una superpotencia como Estados Unidos que no está dispuesta a ceder y que no lleva tanto tiempo en la hegemonía mundial. Si hacemos una visión retrospectiva de la historia, no es demasiado tiempo llevar dominando el planeta prácticamente, poco más de 100 años. Eso es peccata minuta con por ejemplo, España, que lo hizo, si no tenemos en cuenta la pérdida de 1898, 333 años. Si la tenemos en cuenta, 402. O sea, hay que poner en situación todo, ¿no? Ambos líderes saben que la relación entre sus países va a definir el siglo XXI. La dependencia mutua es profunda. Esas son claves que no se nos pueden olvidar cuando afrontemos la revisión del encuentro de mañana. El caso es que si el mundo termina por ser cero polar, por no tener un liderazgo claro, por no tener instituciones globales sólidas, tendremos un mundo en el que el derecho internacional sigue diluyéndose, como está sucediendo ahora mismo, donde la ley se impone por la fuerza y donde no se puede confiar en que el débil tenga algún tipo de amparo. Y eso verdaderamente, sobre todo para quien no es parte de esas potencias en liza, es verdaderamente preocupante. Tenemos claro, y así hay que afrontar el encuentro de mañana, que estamos presenciando un cambio de orden mundial, un relevo de hegemonías o quizá el fin de todas, no lo sabemos. Hay que estar pendientes y hay que analizar lo que va sucediendo en el día a día. Vamos a hacer un alto en el camino, a la vuelta vamos con los titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Una raya más para aguantar la noche. Una raya más para seguir despierto. Una raya más para arruinar tu vida, la de tu familia, la de tus amigos, todas. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
Vamos a seguir desarrollando la cobertura de todas las noticias relevantes del ámbito geopolítico internacional, como es lo habitual aquí en Pulso Geopolítico, y vamos a comenzar en ese repaso con el de los titulares que elabora cada día Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Melissa, porque impacta este fenómeno meteorológico en el extremo oriental de Cuba. Lo hace con graves consecuencias para el país, ya en una profunda crisis económica y social por los fuertes vientos y las intensas lluvias asociadas para luego continuar su trayectoria hacia las Bahamas. Mientras en India las autoridades comienzan la evaluación de daños tras el paso del ciclón Monta, una tormenta que ha forzado la evacuación de decenas de miles de residentes de la costa oriental y que ha golpeado la región con vientos de más de 100 km/h. Israel, entre tanto, vuelve a bombardear Gaza. Los bombarderos israelíes contra la franja de Gaza han matado desde la tarde de ayer hasta primeras horas de esta mañana al menos a 91 palestinos, incluidos 24 niños y 7 mujeres, según fuentes de las morgues de los hospitales del enclave y la de Defensa Civil Palestina. Además, 64 muertos, en este caso en una operación antidroga, ha sido en Río de Janeiro. Río de Janeiro intenta recuperar la normalidad tras la operación policial más letal de su historia, que ha dejado al menos 64 muertos y decenas de detenidos en 2 conjuntos de favelas de la ciudad brasileña controlados supuestamente por el crimen organizado. Donald Trump se encuentra ya en Corea del Sur. El presidente de Estados Unidos ha llegado a Corea del Sur, donde se celebra esta semana la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para reunirse con su homólogo surcoreano. Trump ha descartado que la reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un vaya a ser inminente y ha afirmado que habrá muy pronto un acuerdo comercial con Seúl. En Corea del Sur, precisamente, Trump se reunirá con Xi Jinping. El presidente estadounidense espera bajar aranceles a China porque cree que puede ayudar a Washington con el fentanilo. Trump ha insinuado que no abordará el tema de Taiwán cuando mañana se reúna con Xi Jinping, con quien confía en llegar a acuerdos. Desde China, entre tanto, aseguran que nunca renunciarán al uso de la fuerza para la reunificación con Taiwán, mientras y desde la isla dicen haber detectado un repunte de la actividad militar de China. De vuelta a Europa, elecciones en Países Bajos. Los colegios electorales en Países Bajos han abierto ya sus puertas para recibir el voto de unos 13,4 millones de neerlandeses llamados a las urnas para elegir la composición del Parlamento Nacional, del que saldrá la futura coalición de gobierno en los terceros comicios que celebra el país en menos de 5 años. Y Rumanía anuncia una reducción de tropas de Estados Unidos en el país. En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Bucarest asegura que la reducción de las fuerzas estadounidenses es consecuencia de las nuevas prioridades de la administración presidencial de Estados Unidos. La decisión, añade la nota, también ha tenido en cuenta que la OTAN ha consolidado su presencia y actividad en el flanco oriental, lo que permite a Estados Unidos ajustar su postura militar en la región. Acto seguido, vamos como siempre a profundizar en todas estas informaciones, Blanca. Donald Trump se ha comprometido a lograr la paz entre las dos Coreas. Finaliza así su gira por el este asiático antes de asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico y reunirse con su homólogo chino Xi Jinping. En Pablo Llanone. El presidente surcoreano Lee Jae-myung ha agradecido a Trump sus intentos por reunirse con Kim Jong-un, quien finalmente ha rechazado la reunión que el republicano le había propuesto en el último momento. A pesar de ello, el líder estadounidense se muestra optimista. Asegura que trabajarán duro en el futuro con Kim Jong-un para resolver la situación. Ante este compromiso, el presidente surcoreano le ha dicho a Trump que confía en que su capacidad para construir la paz pueda aplicarse en la península de Corea. Como ha señalado Lee Jae-myung, el republicano ha logrado estabilizar 8 zonas de conflicto en solo 9 meses. Este proyecto de paz en común se une a los nuevos compromisos bilaterales. Donald Trump ha asegurado que ambos países han llegado a un acuerdo comercial que podría incluir una reducción de aranceles. Las tarifas han afectado sobre todo al sector automotriz de Corea del Sur, con un gravamen del 25%. Similar a lo sucedido con Japón, Trump exige a Seúl una inversión de $350.000 millones en Estados Unidos, una medida aún sin confirmar. Por el momento, Corea ha decidido aumentar su presupuesto nacional de defensa, un tema que es del agrado de Washington. De ahora en adelante, incrementará su inversión en submarinos que sean propulsados con energía nuclear suministrada por Estados Unidos. Trump ha señalado que este será solo uno de los ámbitos de colaboración.
Vamos a empezar con la construcción naval y estaremos a la vanguardia, o al menos entre los primeros en muy poco tiempo. Tenemos muchos sectores interconectados y somos líderes en muchos de ellos. Ahora mismo somos líderes en IA, somos líderes en muchos aspectos. Como saben, muchas empresas automotrices están regresando a Estados Unidos. Ayer estuve en Japón y Toyota está invirtiendo $10.000 millones en la construcción de numerosas plantas automotrices en todo el país, con trabajadores estadounidenses, en su mayoría estadounidenses. Reflejo de esta renovada alianza ha sido la entrega de la Gran Orden de Mugunghwa a Trump. Se trata de la máxima condecoración del país surcoreano, una réplica de una corona dorada de una antigua dinastía coreana. El magnate neoyorquino se ha convertido en el primer presidente de Estados Unidos en recibir esta orden, cuyo diseño en forma de hoja de laurel simboliza la prosperidad. Este acercamiento se enmarca en la gira de Trump por el este asiático. En los últimos días ha estrechado lazos con la nueva primera ministra nipona, Sanae Takaichi, ha mediado en un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya y ha firmado acuerdos sobre tierras raras con Malasia. Todos estos avances refuerzan la postura de Estados Unidos en la región a la víspera de su reunión con Xi Jinping, que ya ha sido confirmada. Mañana me reúno con el presidente Xi de China y tengo muchas ganas de que llegue el momento. Hemos estado hablando mucho durante el último mes y creo que vamos a llegar a un acuerdo muy satisfactorio tanto para China como para Estados Unidos. Creo que será una reunión muy productiva y espero con interés la reunión de mañana por la mañana. Y ante el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, Taiwán se moviliza. El presidente taiwanés ha estado a oponerse a la anexión de China con mayor firmeza y ha asegurado que el país debe mostrar su determinación de proteger su hogar y de oponerse a la agresión y a la promoción de unificación con China. El presidente taiwanés, tachado de independentista y alborotador por Pekín, ha denunciado que el ejército chino continúa llevando a cabo hostigamientos en los alrededores de Taiwán, lo cual, dice, no solo ejerce presión sobre la seguridad nacional de la isla, sino que también trae amenazas a la paz regional y al desarrollo económico global. Declaraciones del presidente taiwanés el mismo día en el que el gobierno chino ha reiterado que nunca renunciará al uso de la fuerza para alcanzar la reunificación con Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949, considerada por las autoridades de Pekín como una provincia rebelde. El futuro de Taiwán podría figurar entre los temas de la reunión prevista entre Xi y Trump mañana en Corea del Sur, aunque el mandatario estadounidense ya ha insinuado que no hablará con su par chino de este asunto. Israel ha vuelto a decretar el alto el fuego en Gaza tras ataques en los que se han alcanzado, según el ejército israelí, decenas de objetivos terroristas. Bombardeos contra la franja de Gaza que han matado a unas 100 personas, entre ellas 35 menores. Esta oleada de ataques ha golpeado de norte a sur el enclave palestino tras la orden del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de reanudar los bombardeos al acusar a Hamás de violar el alto el fuego. Gemma González. Israel ha llevado a cabo en las últimas horas su jornada más letal desde que alcanzó un acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre. Desde Israel aseguran que estos ataques han sido en respuesta a lo que han calificado como violaciones de alto el fuego por parte de Hamás, incluyendo un incidente con un soldado israelí. El grupo terrorista ha negado ser el responsable de este incidente. Israel reclama además los restos mortales de los rehenes que permanecen en Gaza. Tel Aviv asegura que parte del conflicto gira en torno al hecho de que Hamás retiene los rehenes y no devuelve los cadáveres correspondientes o lo hace de modo incorrecto. Al activar los bombardeos, Israel pretende ejercer presión sobre Hamás para que cumpla con los acuerdos de alto el fuego y libere a los rehenes. Y hoy hablamos sobre uno de esos conflictos en los que Donald Trump de momento no ha logrado avances. En Sudán se sigue agravando la crisis humanitaria. La Organización Internacional para las Migraciones ha informado de que más de 33.000 personas han huido de la ciudad de Al-Fasher, en el oeste de Sudán, después de que el grupo rebelde haya tomado el último bastión del gobierno en la región de Darfur. Pablo. Aunque los datos no son del todo precisos, se confirma que han sido desplazadas más de 33.000 personas en los últimos días. Asimismo, el gobierno denuncia que los rebeldes, pertenecientes al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, han matado a más de 2.000 civiles, entre ellos niños y mujeres, mientras tomaban la ciudad de Al-Fasher. Este avance supone la pérdida del último bastión del ejército gubernamental en Darfur y deja a más de 250.000 civiles atrapados en una ciudad devastada por el hambre y los bombardeos. La ONU ha advertido de una
terrible escalada y ha denunciado ejecuciones sumarias y posibles crímenes de guerra. Por su lado, la Media Luna sudanesa advierte sobre las alarmantes cifras de la crisis humanitaria. Más de 10 millones de personas están desplazadas dentro del país y más de 4 millones de personas han tenido que huir a países vecinos. Casi 1 millón de personas se enfrentan al riesgo de hambruna y 25 millones de personas se encuentran en una situación de crisis por inseguridad alimentaria. La guerra de Sudán cuenta el enfrentamiento entre dos hombres fuertes, Fattah al-Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo, también conocido como Hemedti. Ambos se han disputado la gobernanza del país durante años y han tratado de avanzar en la toma de minas de oro. Este valioso bien se ha convertido de hecho en la moneda de cambio para que ambos bandos obtengan apoyos internacionales, alargando así el conflicto. Hace tiempo hablamos aquí en Pulso Geopolítico con Soraya Aybar Lafou, periodista y directora de Africa Mundi. Además se suma que un gran porcentaje de las reservas de oro del mundo también están en Sudán. Esto ha traído múltiples actores internacionales. Podemos hablar de Rusia, que recientemente además firmó un acuerdo naval para tener una base naval. También podemos hablar de Irán, podemos hablar de China, podemos hablar de la Unión Europea, de Estados Unidos. Todos ellos han tomado una parte en el conflicto, financiando a una o a otro lado, sobre todo financiando a las fuerzas de apoyo rápido, que son precisamente los que controlan las grandes minas de oro. Rusia e Irán se han convertido en los principales aliados del gobierno, interesados en lograr influencia en la zona del Nilo y del Mar Rojo. Emiratos Árabes Unidos, por su lado, financia al grupo de los rebeldes, atraído por el intercambio de armas y oro de tráfico ilegal. Esta injerencia ha permitido la extensión del conflicto más de 2 años. En 2026 encarará su 3er aniversario. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Afrontamos ahora ese desafío de explicar cómo las diferentes cabeceras de los diferentes países abordan la misma información geopolítica. Desafío a cargo de Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Israel, que ya saben, ha atacado Gaza, ha vuelto a instaurar cese de ataques, concatenación de actos que despierta reacción en la prensa internacional, especialmente, claro, en la más alineada con el mundo árabe. Y es que desde la prensa occidental encontramos titulares más sobrios y suaves en torno al suceso. Sin embargo, desde el enemigo de Israel por antonomasia, Irán, el medio Press TV dice en su portada del día que el ejército israelí ha matado a 37 personas, entre ellas 16 niños, en flagrante violación, dice, del acuerdo de alto el fuego con Hamás. A pesar de las discrepancias teológicas islámicas, hay coincidencia con el saudí Al-Arabiyya. En este caso, incluso elevan el tono. Dicen que en las últimas 24 horas han muerto más de 100 personas en Gaza. Algunas de ellas, señala este diario árabe, eran personas que se refugiaban, Pablo, en tiendas de campaña después de ser desplazadas. El medio saudí asimismo hace especulaciones sobre por qué Israel ha atacado a Gaza sin la aprobación de Estados Unidos. Teniendo en cuenta la búsqueda de paz por parte de Donald Trump y su rol como mediador en el conflicto, con la potestad de decidir si Israel ataca o no, los últimos ataques sorprenden. El medio concluye que es posible que Estados Unidos haya dado luz verde al primer ministro israelí para responder a Hamás dentro, eso sí, de unos límites calculados. ¿Y qué dice la potencia que desafía a Estados Unidos en el orden mundial? Pues desde China, su prensa, en concreto South China Morning Post, sugiere más bien que Estados Unidos habría vuelto a perder el control, Pablo, sobre su socio díscolo en Oriente Próximo. Utilizando términos como alto el fuego frágil, el medio apunta a que no se trata de un límite calculado, sino de un desliz que podría desencadenar el fin de la paz. Asimismo, dice que J.D. Vance ha intentado restar importancia a los combates, afirmando que esperaba que las escaramuzas amainaran rápidamente. Sin embargo, desde Rusia tienen otro enfoque. Russia Today lo que señala es que Trump justifica los ataques a Gaza. Aludiendo al asesinato de un soldado israelí, el presidente estadounidense ha justificado, según el medio ruso, las actuaciones del ejército israelí. Queremos saber también cómo esa cita relevante de mañana en Corea del Sur la abordan las diferentes cabeceras internacionales. En Reino Unido, desde The Guardian, dicen que podría poner
poner fin a meses de caos económico mundial. El medio británico, como vemos, se muestra optimista. Vaticina que ambos líderes, tanto Trump como Xi Jinping, podrían redefinir la relación entre las dos potencias, tensadas desde hace años a razón de su desequilibrio comercial, lo cual ha tensado bastante este vínculo, incide nuevamente The Guardian. Para reflejar que las conversaciones podrían transcurrir de modo exitoso, el medio británico trae a colación las palabras de Trump asegurando que no hablarán sobre la cuestión de Taiwán, un tema sobre el que, esto lo decimos nosotros, no el medio, de momento no se va a poder llegar seguramente a un entendimiento. Queremos saber también cómo los distintos medios de los países asiáticos interpretan los movimientos previos a esta cumbre que han realizado tanto Trump como Xi Jinping, porque ambos han realizado a su estilo acercamientos en los países del sudeste asiático, Pablo. Nos lo cuenta el medio japonés Nikkei Asia y también en paralelo el catarí Al Jazeera. Ambos dicen que Pekín ha fortalecido los lazos económicos con los países del sudeste asiático tras firmar un acuerdo de libre comercio este mismo martes. Parece un pulso entre ambas potencias por medir su nivel de influencia, que también será llevada a escrutinio durante la cumbre del Foro de la Cooperación Económica del Asia-Pacífico, del que también son miembros precisamente países de la Asociación de Países del Sudeste Asiático. Uno de los acercamientos más mediáticos de la semana, se lo hemos ido contando, ha sido el de Trump y la nueva primera ministra nipona, Sanae Takaichi. Desde Alemania, Frankfurter Allgemeine Zeitung destaca el fortalecimiento de esa tradicional alianza militar. Subrayando la sintonía entre ambos líderes, el medio germano dice que Takaichi se mostró decidida a fortalecer sus capacidades de defensa tal y como Trump quiere. Con esto, prosigue el medio germano, ambos líderes pretenden enviar un mensaje contundente a los vecinos de Japón, es decir, a China, Rusia y a Corea del Norte. Precisamente la principal potencia concernida, China, no ha recibido con agrado ni la reunión ni la complicidad evidente entre Trump y Takaichi. South China Morning Post arremete contra la nueva líder nipona, quien ha recibido críticas en su propio partido tras afirmar que nominará a Donald Trump, se lo contamos también en su momento, para el próximo Premio Nobel de la Paz. La primera ministra ha citado la importante contribución de Trump a la paz y a la resolución de conflictos regionales como motivo de la nominación. Esto ha provocado que se le acuse de llevar la adulación al extremo. Esta nueva propuesta de nominación, indica el medio chino, ha ocurrido después de que Trump mediase en una firma de alto el fuego entre Tailandia y Camboya al margen de la cumbre de la ASEAN celebrada el domingo en Kuala Lumpur. Cambiamos el foco, nos vamos hasta Iberoamérica. En su prensa se mantiene la mirada en torno a las tensiones que mantienen Estados Unidos y Venezuela. Desde el argentino Clarín informan de cómo Maduro usa criptomonedas para combatir las sanciones de Trump. Tras el comienzo del nuevo mandato de Donald Trump, Venezuela autorizó los primeros intercambios de criptomonedas, allanando el camino para un cambio más amplio hacia activos financieros que estén fuera del alcance de la aplicación de sanciones tradicionales. Actualmente, Venezuela, dice el medio argentino, vende la mayor parte de su petróleo a China, recibe pagos en criptomonedas y luego reinvierte parte de esos ingresos en la economía nacional a través de las plataformas de intercambio de criptomonedas designadas. Desde el medio colombiano El Tiempo es portada la última advertencia que un senador de Estados Unidos ha lanzado al régimen de Nicolás Maduro. Se trata del político Rick Scott, quien ha afirmado que Maduro tiene sus días contados y ha señalado que Estados Unidos garantizará que prevalezcan la libertad y la democracia en América Latina. Y terminamos en Brasil, donde se centran en su portada en la crisis climática. Como anfitrión de la COP30 de este año, el gigante iberoamericano parece concienciado en torno a esa problemática. El Folha de Sao Paulo subraya el contraste entre la urgencia climática y la falta de compromiso real por parte de los mayores responsables de las emisiones globales. Por ejemplo, son China, Estados Unidos o India. Todos ellos evitan pronunciamientos concretos. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital.
Con la llegada del otoño, tu cuerpo necesita más defensas. Judas Plus de Sol Naturaleza es el aliado natural que combina vitaminas, minerales y extractos como el hongo ostra para reforzar tu sistema inmune, aumentar tu vitalidad y protegerte en los meses de frío. No esperes a caer enfermo. Cuídate desde dentro con Judas Plus. Pregunta en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. SIMED, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, es el gran punto de encuentro para profesionales, inversores y empresas del sector. Un espacio donde se analizan los retos del mercado, la innovación, la sostenibilidad y las nuevas formas de habitar. Del 13 al 15 de noviembre, Málaga será el escenario de las claves que marcarán el futuro del inmobiliario. SIMED 2025. Nuevos tiempos, nueva visión. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. A mí lo que más me gusta de Pulso Geopolítico, sinceramente, es la claridad con que Rafa trata los temas, que al final es lo que yo estoy buscando cuando pongo la radio. A mí por las tardes me encanta tener una visión global de la jornada con Marta y Ser. Yo escucho Intereconomía Inmobiliario, con Elena Fraile, para estar al día de lo que pasa en el sector. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. El Indo-Pacífico se ha convertido en el tablero donde se juegan las partidas del siglo XXI, lo sabemos. En sus aguas confluyen las rutas comerciales más relevantes del planeta, ambiciones de China, presencia sin duda de Estados Unidos, que tiene el foco ya en el Pacífico desde hace tiempo, dobles juegos como el de India, que navega entre dos aguas, entre Oriente y Occidente. Tenemos alianzas como AUKUS, organizaciones como Quad, tensiones en el mar de China Meridional. Y hoy, por eso, durante los próximos minutos vamos a hablar con Ricardo Gómez Laorga, subdirector de Geopol 21 y profesor investigador de la Universidad Isabel I en Burgos, sobre toda esta realidad. Ricardo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros una vez más en el programa. Un placer, Ricardo. Lo primero, ¿nos equivocamos o acertamos si decimos que el Indo-Pacífico es el epicentro de la política en el siglo XXI? Si me dices que sí, ¿qué factores explican que todo el mundo esté reorientando allí su atención estratégica? Bueno, considero que lejos de ser un error es una evidencia. Siempre me gusta decir que he oído en numerosas ocasiones que el Indo-Pacífico es el epicentro del futuro, pero tiendo a enmendar esa afirmación y digo que ya es del presente, es decir, futuro por supuesto, pero también presente. Estamos hablando de que es la región más poblada del mundo, aproximadamente varios miles de millones de personas habitan allí, solamente ya sumando a los dos países más poblados del mundo, que son India y China, estarían situados en ese entorno. Por el volumen de tráfico comercial que allí se maneja, como digo, el número de personas que habitan, los recursos naturales y sobre todo también los intereses depositados en él. Considero sin ningún tipo de duda que el Indo-Pacífico es el epicentro mundial. Esto lo vemos también, por ejemplo, en políticas exteriores como la de Estados Unidos, donde ante una atención tradicional al entorno europeo, vemos cómo desde al menos la administración de Barack Obama se produce esa lenta basculación hacia el entorno Indo-Pacífico por todas las cuestiones que anteriormente he mencionado y también a sabiendas de que más allá de los aliados que Estados Unidos ha tenido históricamente en la región, como por ejemplo Japón o Corea del Sur, también Estados Unidos, no lejos de allí, en el entorno del Pacífico, tiene territorio soberano. Por ejemplo, la isla de Hawái.
Efectivamente, precisamente te quería poner en contraste las políticas que están llevando las dos grandes potencias, ¿no? Tenemos a Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, con amplia presencia militar en la región, pero cada vez más, ¿no? Como bien apuntabas, es que si tiras ese arco hacia abajo, ¿no? Desde las bases estadounidenses en Japón, pasando por la propia isla de Guam y por otras muchas instalaciones que tiene plantadas en el Pacífico. Eso es, por un lado, el planteamiento del hegemón estadounidense, pero por otro tienes a China planteando su estrategia del collar de perlas, puertos, bases, acuerdos, esa reivindicación consuetudinaria casi de Taiwán y al final estamos enfrentando prácticamente pues eso, dos frentes, ¿no? Muy claramente delimitados. Sí, considero que la región del Indo-Pacífico es el principal escenario de lo que también muchos autores llaman esta Guerra Fría blanda. Guerra Fría blanda, hago esta pequeña explicación porque a mi juicio tampoco podemos hablar de un modelo de Guerra Fría como el que hubo hace 70 años entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque en aquel momento había dos bloques muy bien diferenciados, unos aliados y unos adversarios bien diferenciados, y en esta ocasión, bueno, pues existen dos grandes potencias, una potencia que defiende, si me permitís la expresión, título, que sería Estados Unidos, y una potencia que aspira a arrebatar ese título de hegemón mundial, que es China. China en las últimas décadas se ha desarrollado notablemente, era una potencia contrastada desde el punto de vista comercial y económico, pero vemos como también desde otros ámbitos como el tecnológico, el acceso a recursos y a materias primas, también se ha reforzado en el ámbito comercial con estrategias como la de la nueva ruta de la seda o la que mencionabas del collar de perlas, y vemos, como decía al principio, que es el escenario predilecto donde se está librando esta nueva rivalidad entre Estados Unidos y China. China como potencia que tradicionalmente históricamente ha dominado el entorno al encontrarse territorialmente allí, y Estados Unidos como potencia que, como digo, tiene pequeños territorios circundantes o próximos, pero que en todo caso, pues como hegemón mundial, pues trata de tener una extensión de su poder prácticamente en todo el mundo y notablemente en el lugar más dinámico, como estamos diciendo, que es el Indo-Pacífico. Permíteme, Ricardo, que metamos en la ecuación al tercero en discordia que tú apuntabas al señalar la demografía de la zona, ¿no? India, que es un actor verdaderamente ambivalente, que es rival de China por muchos litigios históricos que tienen, que pertenece a Quad, junto con Estados Unidos, Japón y Australia, pero que también pertenece a la Organización de Cooperación de Shanghái, junto con China y con Rusia. Parece, por seguir con las analogías históricas, ese país no alineado, tradicional, que navega entre dos aguas y que quiere utilizar un pragmatismo geopolítico absoluto, pero al final es el país más poblado del mundo, la democracia más grande del mundo, potencia nuclear, y está entre esos dos aspirantes al título. Sí, totalmente. Estaba hablando en todo momento de Estados Unidos y de China, pero es una región tan compleja que posiblemente no, seguro que tenemos que introducir nuevas variables, como por ejemplo la de la India. Como bien comentabas, la India históricamente fue en su momento uno de los fundadores de los no alineados, este tercer mundo, que en la actualidad ya está en desuso ese término a mi juicio, pero ha surgido en las últimas décadas, en los últimos años, este concepto de sur global, donde tanto India como China se pretenden erigir como sus respectivos dinamizadores o líderes. China, a mi juicio, tiene ya un desarrollo notorio, pero desde el punto de vista ideológico sí quiere considerarse este líder del sur global como contraposición al G7 y al mundo occidental desarrollado, que tradicionalmente ha sido el que ha tenido acceso a los recursos y acceso al poder político mundial. Pero lo acabas de comentar perfectamente. India posee un doble juego, es aliada de Estados Unidos, aunque ahora con la nueva administración Trump está apretando bastante a la administración de la India para que se posicione en lo relativo al conflicto ruso-ucraniano. Ya vemos como todo está interconectado, sobre todo también en el acceso al petróleo, pero en todo caso sí, en la India yo creo que en las próximas décadas, si quiere terminar de ser un hegemón, al menos regional, tendrá que posicionarse y plantear una política exterior y una agenda propias, no ser seguidista con la de otros.
Hay muchos para meter, como te bien apuntabas, pero por meter otra variable, Japón, tradicionalmente cercenada en su capacidad militar por la derrota en la Segunda Guerra Mundial y las condiciones impuestas por Estados Unidos, se encuentra ahora en sintonía sus dos primeros políticos, Sanae Takaichi y Donald Trump. Se incrementa el presupuesto en defensa, se empieza a comprar por primera vez misiles que pueden golpear, dicen que para defender en origen, un malabarismo semántico, ¿no? Por primera vez misiles de cierto alcance, se incrementa el presupuesto en defensa. Es un actor que nos recuerda muchas historias bélicas pasadas en la zona. Con Japón podemos establecer un paralelismo con cuestiones diferentes en matices, pero con lo que ocurre en Europa con Alemania. Países que, como saben, pues fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial y desde ese momento, con el nuevo liderazgo estadounidense, se neutralizaron militarmente con una potencia militar ínfima y suficiente para su autodefensa, pero que con el devenir del nuevo esquema del sistema internacional son dos países aliados insustituibles de Estados Unidos que a su vez están siendo reclamados por parte de Washington para que se rearmen y que Estados Unidos deje de ser pues su principal valedor o su principal defensor desde el punto de vista militar. Por eso digo que son paralelismos muy concretos y muy parecidos también. Escuchaba en el avance que realizabais en este carrusel de noticias previo cómo la nueva ministra de Japón ya ha sido interpelada por el presidente Trump para que Japón, como bien comentabas, continúe con ese proceso de rearme que a su vez también tienda a establecer una autodefensa lo suficientemente poderosa para que Japón, valga la redundancia, se pueda defender contra adversarios regionales como pueda ser China. Pero bueno, sí, tenemos a Tokio como el tradicional aliado e insustituible, como decía al principio, de Estados Unidos en la región y que poco a poco está cambiando ese rol que tenía de potencia pacifista o potencia en lo económico, pero no en lo militar, como está ocurriendo, como digo, con Alemania. Si hay un lugar, un foco que no podemos pasar por alto, Ricardo, de ninguna manera, porque a mí me parece que es el punto más caliente y más preocupante a futuro para un conflicto bélico, es el estrecho de Formosa. Hoy mismo hemos visto a Pekín asegurar que nunca renunciarán a la fuerza para lograr la reunificación. Hemos visto a Donald Trump diciendo que Taiwán es Taiwán, pero en cualquier caso es el epicentro mundial de la industria de semiconductores y es una espina que tiene clavado el régimen chino de Xi Jinping y que de una manera o de otra parece, teniendo en cuenta el largoplacismo, la paciencia, la determinación de los chinos, en algún momento se desencadenará. Sí, dentro de todas las rivalidades que estamos o cuestiones geopolíticas que estamos ejemplificando y representando en estos minutos, el caso de Taiwán es uno de los más representativos. Como bien comentabas, China, desde que la República Popular de China, para que nos entendamos, la China continental, cuando gana la guerra civil en el año 49, se jura y promete que esa isla irredenta o esa isla que no termina de unificarse dentro del territorio de la República Popular de China, que es la República de China, o sea, Taiwán, en algún momento volverá a ser parte conformante de la República Popular, porque así lo consideran ellos. De hecho, se han marcado una fecha, una efeméride muy concreta, que es el año 2049, cuando precisamente se cumplan 100 años del triunfo comunista en la Guerra Civil. Taiwán, por su parte, en todos estos años ha tenido la alianza inquebrantable de Estados Unidos, pero vemos como desde el reconocimiento estadounidense de China en los años 70 hasta ahora, prácticamente todos los países del mundo han pasado de reconocer a la República de China, a Taiwán, para reconocer a la República Popular de China, hasta el punto de que, como saben, China heredará el puesto de Taiwán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí tenemos, para mí, el gran eje del conflicto o de hipotéticos conflictos que se puedan desarrollar en el área, y a eso se le suma, por supuesto, lo que comentabas, de que Taiwán es uno de los líderes, por no decir el líder mundial, en el desarrollo de semiconductores, partes tecnológicas claves para la actual revolución industrial, y
Habrá que ver si, llegado a un hipotético caso de invasión o de guerra abierta entre China y Taiwán, Estados Unidos sostiene a Taiwán de forma inquebrantable o si llevan a cabo pues políticas pragmáticas y pactistas que hagan que Taiwán acabe siendo reunificada con China al modelo igual de Hong Kong, de Macao, etc. Un país, dos sistemas. Por ir terminando, precisamente te pido que te mojes en este que para mí es el punto más apasionante de la zona, en vista de que el tiempo corre y de que ahora mismo ya nos quedan menos de 25 años para esa efeméride, ese 2049. ¿Qué opción ves más realista ahora mismo? Porque insiste desde Pekín el país dos sistemas, a la hongkonesa, como en Macao, pero no parece que los taiwaneses estén por la labor. Entonces, ¿vamos a acabar viendo un conflicto armado? ¿Es peligroso? ¿Hay un cierto peligro? Sí, yo he puesto el ejemplo de Hong Kong y Macao por establecer antiguas colonias europeas que se adscribieron a la República Popular de China. Por supuesto, estamos hablando de cuestiones diferentes desde el punto de vista de la superficie y del poder, porque Hong Kong y Macao eran colonias británicas y portuguesas respectivamente. Es un acuerdo de pares. China y Gran Bretaña acuerdan y Portugal acuerdan esa cesión, pero en el caso de Taiwán tenemos claro que la población taiwanesa no quiere pertenecer a China. Entonces, ahí estaríamos hablando de un conflicto convencional al modelo de Rusia y de Ucrania. Claro, habrá que ver el poder que tiene Taiwán, que al final no deja de ser una pequeña isla en comparación con China, que es una potencia continental en el entorno. Pero bueno, considero que va a ser clave quién more en ese momento en la Casa Blanca. Si una administración más conservadora y más tendente a asegurar el liderazgo estadounidense y de sostener a Taiwán, o una administración estadounidense mucho más garantista, mucho más pactista, desde el punto de vista realista, pragmático, que llegue a un acuerdo con China, por el cual se desatienda a Taiwán y Taiwán en algún momento tenga que sucumbir ante la potencia militar, económica, comercial de China. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Es un asunto que daría para hablar mucho más, pero bueno, vamos dosificando. Ricardo Gómez Laorga, subdirector de Geopol 21, profesor e investigador de la Universidad Isabel I en Burgos. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Muy buena tarde. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex.
Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Saber de vinos no es un lujo, es una ventaja. Con los cursos WESET de Arte & Drinks aprenderás a catar, seleccionar y recomendar con criterio, ya seas profesional del sector o aficionado. Formación certificada, presencial u online para quienes valoran el conocimiento riguroso y con buen gusto. arteanddrinks.com, porque el conocimiento también se degusta. Este puente de diciembre vive la magia navideña con Soltour desde Almería. Descubre Estambul desde solo 815 €, todo incluido. Tu escapada perfecta te espera con vuelo directo desde Almería el 4 de diciembre. Mezquitas, bazares y un ambiente inolvidable en Oriente. Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana. Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, mucho más que un museo, a un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. El 12 de noviembre llega a Madrid la tercera edición de Mind, Madrid Investor Networking Day, el gran encuentro de la gestión de activos y wealth management. Más de 60 speakers, 30 expositores y 1000 profesionales reunidos en un solo día. Conecta con los líderes internacionales de la inversión. Si eres profesional de la inversión, entra en eventomind.com e inscríbete con el código Intereconomía25. Colabora Ayuntamiento de Madrid. Lo hemos visto de Nepal a Marruecos, de Madagascar a Perú o a Indonesia. Una misma imagen se repite: jóvenes en las calles, desafiando gobiernos, exigiendo cambios y en algunos casos provocando caída de líderes. Pero ¿une algo estas protestas? ¿Qué las diferencia? ¿Qué nos dicen sobre el futuro político del planeta? Lo hablamos con Giuseppe Gangi Guillén, que es profesor de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija y director del Máster en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional. Giuseppe, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Igual equipo de producción y nuestra querida audiencia. ¿Qué factores comunes tiene esta ola mundial de manifestaciones lideradas por jóvenes en países que son heterogéneos, distintos? Nepal, Madagascar, Perú, Indonesia. Lo has dicho, Pablo. Venimos observando desde hace un par de meses para acá un auge masivo de estos movimientos juveniles en varios continentes. Están protagonizados, sin lugar a dudas, por una generación que está conectada digitalmente y es escéptica, como no, a las estructuras tradicionales del poder y altamente consciente pues de las desigualdades sociales. Diversas organizaciones, Pablo, los han llamado como una generación o la revuelta de la generación Z, haciendo pues alusión a que son nacidos después de 1995, que es un concepto que ha sido asumido como propio, incorrecto por parte de estos mismos grupos, bueno, pues a través de consignas e imágenes. ¿Qué tienen en común estos movimientos? Y como bien señalabas, son situaciones que se vienen presentando, son generaciones, alteraciones del orden: Nepal, Marruecos, Perú, Madagascar, Indonesia. Todos tienen en común corrupción política, fraudes electorales, desigualdades sociales, crisis económicas, distanciamientos entre política y sociedad. Hablamos, si vamos un poco más al detalle, Nepal, agotamiento institucional; en Marruecos el detonante es completamente económico. Hay un tema de desempleo y el alto costo de la vida. En el caso del Perú, la inestabilidad política. Madagascar, pues, unos grandes problemas y una transparencia pues poco garantizable de las elecciones presidenciales, bueno, que ha sido ligado históricamente a las grandes élites. Y en el caso de Indonesia, pues un rechazo respecto a la aplicación de la ley, el decreto ómnibus, una ley que busca flexibilizar las políticas laborales y promover a la juventud que pueda pues acceder al mercado. Estas movilizaciones, en cierto modo, seguro que en muchos casos han sido espontáneas, descentralizadas, pero te pregunto, ¿también están siendo cooptadas o canalizadas por actores políticos establecidos? Pues fíjate que estas agrupaciones se han desligado por completo de actores políticos, de partidos políticos tradicionales,
y en las entrevistas que hacen, no a líderes de estos grupos, sino a participantes, expresan que los actores son ellos mismos, jóvenes universitarios, desempleados y campesinos, que están apreciando que, bueno, que no están cumpliéndose las expectativas o las promesas políticas, o que aprecian un total distanciamiento político a la sociedad. Pero si buscamos actores predominantes, únicamente estos jóvenes universitarios, desempleados, y pues han transformado estas manifestaciones o estos movimientos juveniles, han transformado las redes sociales en espacios ya híbridos para discusión política. Esto nos hace repensar un poco qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Respecto a quiénes son a partir de este momento los nuevos representantes, o cuáles son las nuevas formas de representación. Claro. O nos damos cuenta que hay que entender que estas generaciones están interconectadas digitalmente, y más allá de la amenaza que puede representar estas situaciones al orden político y constitucional de cada país, la oportunidad de conectar con ellos precisamente. También puede uno reflexionar sobre una generación que no se siente representada por mecanismos tradicionales de partidos, de sindicatos o incluso de medios de comunicación, cómo esto puede cambiar las políticas de muchos países a futuro, la forma en la que se hacen las políticas, ¿no? Lo has dicho. Es una nueva ola de activismo juvenil y social que tiene su lenguaje propio, temas generacionales, un lenguaje transversal, las culturas, y no poseen líderes políticos. Y en el caso de Nepal, el único que posiblemente se fue a asociar dijo, lo siento, lo lamento, somos generaciones completamente diferentes, este liderazgo es vuestro, así que tiren hacia adelante. ¿Qué nos lleva a estas manifestaciones a replantearnos? Yo pienso que dos desafíos puntuales, Pablo. El primero, pues replantearnos la representación política tradicional. Y el segundo, pues hay que reforzar el criterio de rendición de cuentas internacionales, que es lo que están expresando estas manifestaciones. El relator especial de los derechos humanos asignados a estos casos ha señalado en su informe que todo acto que no permita la libre manifestación es una violación al principio de la no discriminación en la participación pública. Pero caemos otra vez en el dilema: el libre ejercicio de mis derechos a la manifestación, o estas situaciones que estamos viendo que, como bien señalas, han llegado hasta derrumbar gobiernos. Claro, es que es un equilibrio muy difícil, ¿no?, para los gobiernos. Atender las movilizaciones sin caer en represión, pero también sin perder autoridad, ¿no? Estratégicamente es bastante difícil de manejar. Estadística y políticamente, desde el punto de vista político, constitucional y del orden jurídico, estamos demostrando que la fuerza, la presencia y la calle pues está tomando un mayor posicionamiento a los sistemas democráticos, a los mecanismos de seleccionar quiénes son nuestros líderes. Esto amenaza la legitimidad de la institucionalidad, Pablo, y más cuando los estados, pues de alguna u otra manera, en el marco de esta alteración del orden público, pues no voy a decir que ceden, porque puede que no sea la palabra, sino buscando un mecanismo alternativo, pues pueden cumplir ciertos requerimientos. Ahora, hay un tema cultural que ha llamado mucho la atención, Pablo. Lo conversamos ayer en un congreso internacional en el que estuvimos conversando respecto a estas nuevas alteraciones del orden constitucional, y es que hay una bandera, hay un eslogan común en todas estas manifestaciones, un eslogan que es propio, que es típico, una serie de manga de japonés que se llama One Piece, una pieza. Sí. Es algo así como una serie de un grupo de jóvenes navegantes por el mundo que se rebelan ante el orden mundial, y que ciertamente en la serie ellos son los malos, pero la dinámica muestra que al final ellos son los buenos y que el malo es el orden mundial. Entonces vemos que estas banderas, estos eslogan, están en todas estas manifestaciones. Podemos hablar incluso hasta de una manifestación cultural. Es una suerte de elemento que atraviesa de forma perpendicular a países distintos, a jóvenes distintos, ¿no? Pero que les da un símbolo cultural global. Es muy interesante. Es correcto. Además que pienso hay un tema de madurez de por medio, con el mayor de los respetos y humildades a nuestra audiencia. Hay que entender que dentro de los procesos democráticos ciertamente hay normas que se deben cumplir y hay procesos establecidos pues para solicitar cualquier cambio, bien sea elecciones presidenciales, mociones de censura, ir a las urnas. Esos son los mecanismos establecidos pues para cualquier cambio. Esa es la forma en la cual el Estado demuestra su deseo en el propio ejercicio de la soberanía. Pero cuando se hace por la fuerza, estamos debilitando precisamente el orden democrático de estos países y podemos caer en el error de legitimizar a las instituciones precisamente por ceder a estas situaciones de alteración del orden público.
Hemos reflexionado sobre este fenómeno peculiar que nos está asaltando y que es una realidad que está ahí. Giuseppe Gangi-Guillén, Universidad de Nebrija, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Encantado. Un abrazo para todos, Pablo. Hasta luego. Hasta aquí hemos llegado. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y acudan a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés.